Gracias por conectarte a mi canal. Te habla el pastor David Corro. En este momento me siento muy feliz de que estés aquí con nosotros, donde vamos a recibir un conocimiento muy valioso, porque es un conocimiento que viene de la palabra de Dios, una palabra que es muy poderosa, extraordinaria, porque es la palabra del único ser, dador de la vida, que tiene un plan, que tiene un futuro, que tiene un presente glorioso para todos sus hijos. Sin duda alguna, la palabra de Dios cambia, transforma, empodera, llena de salud, llena de esperanza, llena de poder. Así que bienvenido a esta serie especial, El Último Elías, esperando y adelantando su venida, donde encontraremos material valioso de capacitación para la iglesia, para cualquier persona que quiera servirle a Dios, que quiera entender en qué tiempo, en qué lugar se encuentra y cuál es la obra que nosotros necesitamos hacer. De la misma manera como el profeta Elías en el Antiguo Testamento tuvo una obra muy especial. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, anunció que en los tiempos finales aparecería otra vez con el espíritu de Elías, un instrumento y un siervo que traería el corazón de los hijos hacia los padres y de que prepararía el camino para el Señor, anunciando la profecía cuando aparecería en el futuro, antes de la aparición de Cristo, el famoso profeta Juan el Bautista. Interpretando de manera correcta la Biblia, entendemos que hoy en día la iglesia, el remanente, todo aquel que acepta a Dios con todo su corazón y que desea hacer la expresa voluntad de su palabra, también para este tiempo es el último Elías, porque tiene una misión especial, como la tuvo Elías en el Antiguo Testamento, como la tuvo Juan en el Nuevo Testamento, y ahora nos corresponde a nosotros ahora esperar, no solamente esperar, sino adelantar el retorno glorioso de Cristo Jesús. En este momento vamos a recibir una capacitación muy especial. Son 3 elementos que tú, como el último Elías, debes saber como líder, como siervo de Dios, que trabaja en la causa de Dios. Son elementos, palabras claves que son muy importantes para entender y desarrollar el verdadero sentido del liderazgo cristiano. ¿Cuál es la meta del líder cristiano? ¿Cuál es la meta cuando Dios te escoge? ¿Cuál es la meta cuando Dios te asigna una responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios está esperando que tú como líder desarrolles en tu escuela, en el grupo pequeño, en la universidad, en tu desarrollo, cumpliendo y entendiendo la gran misión que tenemos? ¿Cuál es el gran ideal de Dios? Es lo que vamos a estudiar en esta hora. Pero no solamente eso, sino que también vamos a descubrir, y cuando hablamos de ideal, tenemos que hablar de un término muy común en liderazgo, que es la palabra visión. Pero la visión va acompañada de otras 2 palabras muy comunes, muy estudiadas en el argot del liderazgo, que son la misión y el método. Así que en esta hora, en esta serie del último Elías, adelantando y esperando su venida, vamos a estudiar cuál es la visión, cuál es la misión y cuál es el método del último Elías. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la Biblia. Lo primero que me gustaría que entendiésemos, que es muy importante, y esta capacitación va a estar centrada en el capítulo 3 del libro de Éxodo, es tener la convicción, captar, asimilar por qué somos líderes de Dios, por qué somos siervos de Dios, por qué en un momento determinado Dios nos ha escogido para una responsabilidad santa, sublime, gloriosa. ¿Por qué? En Éxodo capítulo 2, 24-25, la palabra de Dios dice: Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Este texto es la manera como termina el capítulo 2. Faltó reseñar el versículo 16, donde dice que Dios como que se acordó
Dios como que tomó en cuenta al pueblo de Israel, como que pareciera a primera instancia dar a entender que Dios se ha olvidado de su condición. Recordemos que el pueblo, a través de José, un instrumento de Dios, un tipo de Jesús, salvó a la humanidad entera de una gran hambruna que invadió todo el territorio conocido. Se produjo el famoso encuentro de José con su padre Jacob y sus hermanos. Unas 70 personas de la familia de Jacob ahora viven en Egipto, pero pasado el tiempo y cuando toda esa generación murió, aparece un nuevo faraón, un nuevo gobernador en Egipto que la Biblia reseña en Éxodo capítulo 1, no conoce a José. No era que no tenía un conocimiento intelectual de toda la obra que había hecho José, sino que no le reconocía, no lo valoraba, no tenía ninguna intención de asimilarlo, de respetarlo. A eso se refiere que el faraón no conoce a José. En ese instante empieza un hostigamiento. En ese instante el pueblo de Dios se convierte en esclavo. Esclavo en las situaciones más precarias, donde en cada tarea que se les imponía para la construcción de las grandes ciudades, Ramsés, Pitón, ellos eran lastimados, ellos sufrían escarnio, ellos eran avergonzados. Así que era una vida muy dura y después de mucho tiempo de clamar a Dios y de orar, dice aquí entonces que Dios se acuerda, que Dios toma en cuenta a su pueblo, que Dios oyó el gemido y se acordó de su pacto. No era que Dios no se acordaba, no era que Dios se había olvidado de su pueblo, es que Dios había hecho un pacto con Abraham, que en ese tiempo cuando hizo el pacto se llamaba Abraham, de que iba a engrandecer su nombre, de que lo iba a bendecir en gran manera, de que le iba a dar una gran descendencia. Y la mayor bendición de este pacto es, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque del pacto que Dios hace con Abraham, establece un compromiso donde le está diciendo, te haré famoso, te daré una gran familia y de tu sangre, de tu descendencia, vendrá el Salvador del mundo. Así que es un pacto que reseña, está centrado en la gran salvación que viene de Cristo Jesús. En ese pacto Dios le había dicho que a su tiempo Él iba a liberar a su pueblo y ese tiempo llegó. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas son las últimas palabras que anteceden al capítulo 3, donde vamos a encontrar un llamado que Dios le hace de manera especial a Moisés, lo primero que tenemos que entender como líder de Dios es que cuando Dios llama a un líder, cuando Dios escoge a un líder, cuando Dios escoge a una persona para una tarea muy especial, lo hace bajo un contexto de necesidad. Hay una necesidad en el pueblo, hay una necesidad en la iglesia, hay algún problema. Dios levanta a un líder con la intención de responder, de bendecir y de guiar a su pueblo. ¿Por qué es importante esto? Porque los líderes de Dios, las personas que Dios escoge para una misión especial, deben tener la convicción de que no fue una junta de iglesia la que le asignó el cargo, de que no fue producto de la coincidencia o la casualidad, sino que usted ha recibido esa responsabilidad porque Dios lo escogió, porque en ese momento la iglesia, el pueblo, las personas tienen una necesidad, les impera una necesidad y el líder se levanta como respuesta a la obra de Dios para atender ese problema, para resolver, para poder brindar esperanza y solución a la necesidad que está viviendo la iglesia, que está viviendo la familia. Así que lo primero que necesitamos entender es que Dios escoge al líder bajo el contexto de que hay una gran necesidad para que tú como siervo de Dios tengas la convicción de que Dios te ha escogido. Esto es demasiado importante. Ahora pasamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, entendiendo el contexto bajo el cual Moisés es llamado, encontramos el versículo 1 que cita de la siguiente manera. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte
de Dios. En la península del Sinaí, en la parte central de esa península, estaba la colina, el monte Oré o el monte Sinaí. Que para estas instancias, cuando ya Moisés está registrando el libro de Éxodo para poder reseñar los grandes acontecimientos de la liberación y de la salida, cuando Dios le cambia la condición a su pueblo de esclavo a libre, no solamente libre, hace un pacto por primera vez en la tierra, se ve una nación, un pueblo de hombres de carne y hueso que entran en un pacto y en una relación cercana con Dios. Él ahora que está, obviamente lo estamos leyendo y él está reseñando lo que aconteció, para el momento cuando se escribe Éxodo, Moisés llama al Sinaí y al monte de Oré el monte de Dios. ¿Por qué lo llama el monte de Dios? Porque fue el lugar donde Dios descendió, porque fue el lugar donde Dios habló y promulgó su santa ley y el pueblo pudo escuchar de los propios labios de Jehová sus mandamientos, el monte de Dios. Y aunque es un texto que quizás, siendo francos en el estudio de la Biblia, no está hablando directamente de liderazgo, podemos entender aquí, podemos captar, podemos extraer una gran enseñanza. Y aquí está el primer término que vamos a definir para un líder, para el último Elías de este tiempo, es la visión. La visión es el sueño en el liderazgo, la meta en el liderazgo cristiano. ¿Cuál es el gran anhelo que Dios tiene para contigo? ¿Por qué Dios te llamó? ¿Bajo el contexto de qué necesidad y qué está esperando Dios que se cumpla? ¿Cuál es el sueño que Dios quiere para ti y que quiere para las personas a las cuales te ha involucrado para que se haga la tarea? Aquí está el sueño. Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, el que era sacerdote de Madián, el padre de 7 hijas. Y dice que él tomó las ovejas que estaban en el desierto y las llevó al monte de Dios. Vuelvo y repito, sé que estas palabras solamente están narrando el acontecimiento en el cual Moisés tuvo un encuentro especial con Dios, pero aquí hay una aplicación espiritual muy importante. Moisés toma las ovejas que están en el desierto, las pasa a través del desierto con la meta y la finalidad de llevarlas al monte de Dios, al monte Oreb. ¿Por qué se está reseñando esto? Porque ahí es donde Moisés va a recibir el llamado de Dios. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, y es que esas palabras pueden ser aplicadas para nosotros para poder entender cuál es la gran visión, cuál es el gran sueño que Dios tiene con el liderazgo cristiano. El gran sueño que Dios tiene, la gran meta para el liderazgo cristiano, la gran meta del último Elías, la gran meta de la responsabilidad que tú tienes en tu iglesia, en tu grupo pequeño, con tu familia, en el lugar en que tú trabajas, es que bajo ese pueblo, bajo esa comunidad, bajo esas personas que Dios te levantó a ti como líder por una necesidad específica que hay, es que tú tomes a esas personas, tomes esa circunstancia, específicamente refiriéndome tu familia, tus compañeros de trabajo, los miembros de tu iglesia, eres diácono de la iglesia, lo que sea, tú fuiste escogido como líder para que esas personas que están ministrando bajo tu liderazgo, bajo tu consagración a Jehová, bajo un encuentro personal con Dios, tú puedas tomar a esas personas que en ese momento se encuentran en el desierto, se encuentran en gran necesidad y en gran dificultad, se encuentran sin esperanza, se encuentran sin orientación, se encuentran desanimados, se encuentran fríos, se encuentran lejos de Dios, están viviendo un desierto espiritual, están viviendo un desierto psicológico, están viviendo un desierto financiero, están viviendo un desierto en sus relaciones, pero tú debes tomar a esas personas que están en el desierto y debes llevarla a la montaña de Dios, debes de llevarla al monte de Oreb, debes llevarla a la presencia de Dios. Esa es la gran visión del liderazgo. Visión, el sueño. Tienes que entender como líder de Dios,
Tienes que entender como siervo de Dios en este tiempo tan crucial en el cual estamos viviendo. Último Elías, crea conciencia que la gran responsabilidad que tú tienes es tomar esa comunidad, a esas personas que están en un desierto y llevarlas a la presencia de Dios. Si soy diácono de la iglesia, debo ministrar para que a las personas que yo sirvo, poder tomarlas en el desierto que se encuentran y llevarlas a la presencia de Dios. En mi caso, que soy pastor de la iglesia, mi misión no es entretener, mi misión no es distraerme en cualquier otra cosa. Mi misión es, entiendo según la Biblia, que debo tomar a la iglesia que puede estar en el desierto y a través de la conducción de la palabra de Dios, llevarlos a ellos a un encuentro, llevarlos a ellos al monte de Oré, llevarlos a la presencia de Dios. Esa es la visión del liderazgo cristiano. Ahora viene una segunda palabra que es importante y la segunda palabra es la misión. Si la visión es el sueño y el sueño es tomar a las ovejas, tomar la realidad, tomar la situación, tomar a las personas que están en el desierto, que el desierto puede representar dificultad, el desierto puede representar problema, una situación no deseada, una situación de desánimo y llevarlos al monte de Oré. Ahora la misión es lo que yo tengo que hacer para poder cumplir ese sueño. Tengo un sueño y una meta como líder de Dios. Como somos siervos de Dios, la meta viene de Él. Y Él nos está diciendo a través de la historia de Moisés, cuando Dios le está haciendo un llamado especial a Moisés para que libere al pueblo, Él está diciendo, Moisés, número 1, quiero que sepa que tú estás siendo levantado como líder bajo un contexto de gran necesidad que tiene el pueblo, porque acabo de escuchar su gemido, acabo de oír su clamor, y es el tiempo en que debe cumplirse el pacto que yo hice con Abraham. Así que te estoy llamando en un momento muy especial. No es producto de la casualidad. Te doy una visión, te doy un sueño. Toma a las personas que están en el desierto y tráelas aquí para que se encuentren conmigo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo voy a cumplir el sueño de Dios? ¿Cómo voy a alcanzar la meta que Dios ha establecido para mi liderazgo cristiano? Eso es la misión. En el mismo capítulo 1 encontramos la clave y vamos a desglosar los diferentes significados que tiene la palabra apacentar, que en hebreo es rajá, apacentar, rajá. ¿Qué significa apacentar? Porque Moisés estaba apacentando y como estaba apacentando las ovejas del sacerdote, de su suegro Jetro, que era de Madián, tomó a las ovejas que estaban en el desierto y las llevó al monte de Oré. ¿Cuál es el significado de la palabra apacentar? En primer lugar, rajá, que es apacentar, significa pacer, significa brindar un lugar seguro y cómodo a las ovejas. Un lugar seguro y cómodo. Que las ovejas estén en un lugar de tranquilidad. Que las ovejas estén en un lugar donde puedan estar refugiadas, donde puedan estar tranquilos, que tengan un ambiente de paz y no de zozobra. Apacentar significa brindar un lugar seguro y un lugar cómodo. Tú como líder, en la responsabilidad que tienes, tienes que apacentar, tienes que proporcionar un ambiente de trabajo adecuado, tienes que hacer todo lo posible para evitar los conflictos, para evitar el chisme, para brindar un ambiente de paz, para que las personas se puedan sentir con la tranquilidad y la seguridad de seguir hacia la meta que Dios ha establecido. El líder de Dios, el último Elías, no ha de ser conflictivo, no ha de avergonzar a las personas, no ha de sembrar cizaña, crítica, sino que debes apacentar, brindar un lugar de paz, un ambiente de trabajo adecuado, un ambiente de trabajo cómodo que brinde seguridad y tranquilidad. Pero también rajá, apacentar, significa gobernar. Se refiere a ejercer liderazgo. Es importante que tú apacientes, no solamente que brindes un lugar de paz, que brindes un lugar cómodo, sino que tú ejerzas el liderazgo, que tú puedas gobernar. El liderazgo no se impone, el liderazgo no se delega, es algo que tú debes hacer y se hace a través del modelaje, a través de tus palabras, a través de la puntualidad,
a través de la convicción y la seguridad del plan que se está llevando a cabo, a través de la oración, a través de la comunicación con Dios, a través del conocimiento de su palabra. Debes ejercer liderazgo, debes gobernar, debes liderar, debes estar al frente, porque es la responsabilidad, te ha tocado a ti, Dios te ha llamado en ese contexto. Pero también la palabra rajá significa alimentar. Y alimentar se refiere a dar alimento a las ovejas. Apacentar no es solamente pacer, brindar un lugar de paz, de comodidad y de tranquilidad para la oveja. Apacentar no solamente es ejercer liderazgo, cuidar la oveja, estar al frente, sino que apacentar también es alimentar a la oveja. Hay que brindarle alimento, hay que brindarle recursos, tú no puedes dar algo que no tienes. Por eso es muy importante que el líder cristiano debe prepararse constantemente, debe capacitarse constantemente, debe ser un reflejo de desarrollo, de crecimiento constante, evitar el conformismo, evitar el estancamiento y a través de la palabra capacitarse, a través de otros recursos que puede ser que sean fuera de la Biblia, pero con principios bíblicos, para que tú puedas tener la capacidad de brindar alimento y alimentar. Y también rajá significa estar ocupado, es decir, trabajar, es decir, sudar, es decir, el esfuerzo, ocupar el tiempo, invertir tu energía y tu fuerza. Miren todo lo que significa la palabra apacentar. ¿Por qué estamos hablando de apacentar? Porque estamos hablando la visión en el liderazgo, la visión del último Elías, tomar a las ovejas que están en el desierto y llevarlas al monte de Dios. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquí entra la palabra misión. Lo voy a hacer apacentando. ¿Qué significa apacentar? Brindar un lugar cómodo y de paz de trabajo. Apacentar es brindar alimento. Por eso el líder debe capacitarse constantemente. Significa gobernar, liderar, ser un modelo. Significa trabajar, esforzarse, hacer todo lo posible para hacerlo mejor, porque hay una gran meta que es llevar a las ovejas a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el método? Ya dijimos cuál es la visión, el sueño. Las ovejas llevarla del desierto a la presencia de Dios. La misión, lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apacentando, liderando, ejerciendo gobierno, trabajando duro, brindando un lugar de seguridad y de paz, alimentando a las ovejas, refiriéndose a que el líder se nutre, se desarrolla y se capacita constantemente. Y lo último que nos falta es el método. Es lo último que nos falta. Nos falta el método. Y el método tiene que ver con cómo lo voy a hacer. El sueño, tomar a las ovejas del desierto al monte de Oreb. La misión, apacentando. El método es cómo yo logro apacentar. Cómo yo logro nutrirme constantemente. Cómo yo ejerzo un gobierno correcto. Cómo yo le puedo brindar a las ovejas un lugar de paz, de tranquilidad, un lugar cómodo. Cómo yo puedo alimentar a la oveja. Cómo yo puedo trabajar en medio de los tantos desafíos, de las críticas que reciben los siervos de Dios, los que están al frente, que son blanco predilecto de crítica. ¿Cómo yo puedo lograr apacentar a las ovejas para cumplir con la gran meta de llevarlas al monte de Oreb? El versículo 2 nos da la clave de Éxodo 3. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. ¿Te das cuenta? Allí, en la colina del monte Sinaí, del monte Oreb, llamado el monte de Dios, porque allí fue donde Dios se manifestó y se encontró con su pueblo. Allí se le apareció Jehová a Moisés. El método no es otro, es uno solo y ese método es infalible. El método es el encuentro con Dios, el encuentro diario, el primer trabajo, la consagración, la oración, la sumisión, la entrega, buscar la orientación que está en la palabra, meditarla, aplicarla, clamar al cielo para que el Espíritu Santo pueda agarrar esa palabra y sembrarla
en mi conciencia, en mi corazón, y me dé el poder y la fuerza para ejecutarla. Me dé el poder y la fuerza para siempre orar, para siempre meditar en la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual, es el maná del cielo, representa a Cristo, porque cada palabra de la Escritura es una revelación de Jesucristo. Y en otra oportunidad vamos a extender más la parte del encuentro, lo que se produce con el encuentro. Pero hasta aquí quiero dar esta capacitación. La visión, el sueño de Dios, que Dios nos levantó bajo un contexto de necesidad para que tengamos convicción de llamado. Y lo que Dios nos llamó, porque Dios quiere que tomemos a esas ovejas y esa situación que se encuentra desértica, que están en el desierto, y bajo nuestro liderazgo llevarlas a la presencia de Dios. La misión, ¿cómo lo voy a hacer? Apacentando, gobernando, ejerciendo liderazgo, brindando alimento, brindando un ambiente de paz y de comodidad. Pero ¿cómo yo voy a lograr eso? ¿Cómo puedo ser un modelo? ¿Cómo puedo ejercer un correcto liderazgo? Con el encuentro diario con Dios. El versículo 2 reseña que Jehová, el ángel de Jehová, Cristo, se le apareció a Moisés. El encuentro con Dios, último Elías, te dará la capacitación, la habilidad y los recursos para que tú puedas apacentar. Y cuando tú ejerzas el liderazgo y logres apacentar y realizar tu trabajo, el resultado será que llevarás a las personas a la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta capacitación sea de mucha utilidad para tu servicio y para tu trabajo con Dios. Si no estás suscrito, suscríbete. Activa la campana para las notificaciones. Comparte, por favor. Vamos a compartir, vamos a ayudarnos para que más personas puedan recibir este mensaje, para que la palabra de Dios sea siempre predicada y anunciada con poder. El Señor te guarde. Mucha alegría de haber estado este momento contigo. Un abrazo bien fraternal. Se te aprecia. Espero de todo corazón que Dios te use con poder.